las tinieblas de este mundo, por la esperanza dulce de tu amor. Saludamos a nuestros queridos alumnos de nuestro Instituto de Evangelismo Laico de la Florida. Estamos en este momento con una nueva clase, una clase importante así como las anteriores. Y en esta ocasión tenemos el honor de que nos acompañe nuevamente el pastor Alan Machado. Y esta vez el tema que vamos a analizar es relativo a que Cristo sea el centro del estudio bíblico y de la vida del instructor, por supuesto. Pastor Machado, aquí estamos delante de nuestro alumnado. Gracias, pastor, por invitarme a compartir con nuestros alumnos de Fiel esta clase, porque este tema se ha convertido en la plataforma de mi ministerio. Cristo, el centro de la vida del creyente, Cristo, el centro de la vida del creyente, y Cristo, el centro del mensaje del creyente. Cuando pensamos en este tema, necesitamos decir primeramente que todo lo que hacemos o todo lo que conforma nuestra vida necesita ser dirigido por el Espíritu de Cristo. Necesitamos entender que Cristo debe estar presente en cada momento de nuestra vida, cuando hablamos, cuando compartimos con otros, especialmente cuando compartimos la palabra de Dios con otros. Esto quiere decir, pastor Machado, que un estudio bíblico no es una manifestación intelectual de conocimiento de la Biblia. Si Cristo no está allí en el mensaje, entonces ¿de qué sirve realmente ese mensaje? Pastor de los Ríos, este asunto es tan importante y tan profundo a la vez que cuando presentamos, podemos hasta presentar doctrinas preciosas de la Biblia. Por ejemplo, la doctrina del sábado, podemos hablar del santuario, podemos hablar del juicio preadvenimiento. Preciosas doctrinas que la Iglesia Adventista predica y comparte. Doctrinas basadas en la palabra de Dios. Cuando Cristo no es el fundamento de todo lo que compartimos con otros, la doctrina pierde valor. Vendría siendo como metal que resuena o címbalo que retiñe. Querido estudiante, ¿cómo podemos hablar del sábado si no hablamos de Cristo como el Señor del sábado? ¿Cómo podemos hablar del santuario si Cristo no es nuestro gran sumo sacerdote, si Cristo no es el cordero del sacrificio, si Cristo no es el intercesor, si Cristo no es nuestro abogado defensor? ¿Cómo poder sacar a Cristo no solo de las doctrinas básicas, sino de nuestro comportamiento? En otras palabras, lo que comemos, cómo vestimos, cómo nos conducimos. Cristo necesita ser parte importante de todo lo que hacemos. El mismo Cristo lo dijo, el mismo Jesús lo expresó. Y si fuere levantado, pastor de los Ríos, a todos atraeré a mí mismo. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, escuche, pastor, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En otras, diciéndolo de otra forma, podemos tener mucha excelencia de palabras y podemos tener derroche de sabiduría. Si Cristo no es el centro del mensaje y de nuestra vida, no estamos parados sobre terreno firme. Pues me propuse, agrega el apóstol Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, y ahora viene la frase que quiero recalcar, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, pastor, que el plan de la salvación juega un papel tan importante que si Cristo no está allí, es más, a veces hay temas que están relacionados, queridos alumnos, por ejemplo, con temas escatológicos, proféticos,
y estamos estudiando las profecías de Apocalipsis y a veces nos vemos tentados a pensar de que no hay por qué presentar énfasis a Cristo crucificado en ese tema. Sin embargo, si aún el Apocalipsis carece de Cristo, llega a ser tan solo una explicación vana sin un sentido completo. La hermana White, hablando sobre este tema, explica que muchos entramos en discusiones sin sentido, tratando de probar verdades doctrinales hermosas que encontramos en la palabra de Dios, pero cuando Cristo no es el centro del mensaje, cuando el Espíritu de Cristo no es lo que nos mueve a compartir esa verdad, dice la hermana White que no estamos haciendo un trabajo que agrada a Dios. Y ella lo dice de esta forma: querido estudiante de fiel, necesitamos mucho menos discusiones y mucho más presentación de Cristo. Nuestro Redentor es el centro de toda nuestra fe y esperanza. Los que pueden presentar su incomparable amor e inspirar los corazones a darle sus mejores y más santos afectos estarán realizando una obra que es grande y santa. Menos discusiones, más presentación de Cristo. Y que realmente pensamos que el asunto tiene que ver con una apología. Vamos a decir en otras palabras, alumnos y mi querido pastor Machado, creemos que el asunto es discutir. A ver si yo puedo ganar una discusión, si yo puedo demostrarle a que nosotros tenemos la verdad. Pero ¿qué hay con eso si al fin y al cabo falta Cristo? Ten eso en cuenta, alumno. Importante. Agrega la hermana White, el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. Y ahora yo te pregunto, estudiante de fiel, ¿es el sábado la gran verdad? Es una gran verdad, de eso no cabe duda. Es una gran verdad, pero ¿es la doctrina del santuario la gran verdad? ¿Es la segunda venida de Cristo la gran verdad? ¿Es el asunto de la inmortalidad del alma la gran verdad? O el asunto de la alimentación, por ejemplo. El asunto de la alimentación, el asunto del vestido, el asunto de la liturgia, el asunto de la música. ¿Cuántos temas pudiéramos? Sumamente importante, pastor. Sumamente importante. ¿Usted quiere repetirme esa última frase? El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad, en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. Y las otras verdades no pierden valor porque estén agrupadas alrededor de la gran verdad. Estoy tratando de decir, pastor de los Ríos y estudiantes de fiel, que cuando estudiamos el sábado, Cristo es el centro de esa gran verdad. Pastor, ¿qué cita tiene? Estoy citando Obreros Evangélicos, página 330, y esto lo escribió ella poco tiempo antes de morir, en el 1915. Así que poco tiempo antes de morir, ya la hermana White estaba llevándonos al tema de esta clase: Cristo, el centro de nuestra vida y nuestro mensaje. Eso quiere decir, pastor Machado, que si nosotros estamos teniendo una serie de estudios en el grupo pequeño, o con una persona en particular, con una familia en particular, podemos estar estudiando, y esto es importante, alumnos, estamos estudiando, pero no podemos, nos dice el doctor Machado, perder de vista que Cristo es el centro, la gran verdad, y todo lo demás que estamos enseñando se va a agrupar en derredor de esa verdad. Si tú presentas un estudio, mi querido alumno, y no presentas a Cristo, y la gente no sale enamorada más de Cristo, ha sido un fracaso ese estudio. ¿Cree usted eso mismo? Es sencillamente una apología, es decir, estaríamos discutiendo sobre temas preciosos, temas lindos, temas bíblicos, pero que al final carecen del Espíritu, de la gracia, del amor de Dios. La hermana White agrega, a fin
de ser comprendida y apreciada debidamente cada verdad. Y nosotros, los adventistas del séptimo día, tenemos en este momento 28 doctrinas fundamentales o verdades fundamentales basadas todas en la palabra de Dios. Cada una de ellas, para ser apreciada debidamente, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Pastor de los Ríos, querido estudiante de fiel, todo lo que compartamos con otros debe venir bañado, saturado con el amor de Dios y con la luz que fluye de la cruz del Calvario. Ella agrega, estos son nuestros temas: Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cristo nuestro intercesor ante Dios, su preexistencia, su segunda venida en gloria y poder, su dignidad personal y estrechamente relacionada con estos asuntos se halla la obra del Espíritu Santo, el representante de Cristo, enviado con poder y dones para los hombres. Todo discurso pronunciado por nuestros ministros debe tener este fundamento, debe tener este tema. Cristo, el centro de nuestra vida y mensaje. Maravilla, pastor, está también en Carta 83 de 1895. Qué maravilla, qué maravilla. No hay dudas, estimados alumnos y pastores que están disfrutando de este video. Es importante que tengamos claro que el centro de nuestro estudio, el éxito de nuestro estudio, está en que Jesús vaya adelante. Levántalo. Yo sé que el doctor Machado tiene mucho que decirnos. El tiempo se nos acorta, pero creo que tenemos todavía unos minutos. Si usted tiene alguna palabra que pueda hacer una apelación final. Como no, pastor, gracias. Yo terminaría con la apelación de la hermana White. Querido estudiante, escucha cómo ella expresa su sentir. Presentad con voz certera un mensaje afirmativo. No es un mensaje de condenación, pastor. No es un mensaje de condenación. Es un mensaje de salvación en Cristo Jesús. Amén. Es un mensaje afirmativo. Y agrega ella, elevadlo a Él, al hombre del Calvario. Cada vez más arriba existe poder en la exaltación de la cruz de Cristo. Amén. Qué belleza. Qué lindo pensamiento. Es decir, que usted cree que el éxito de nuestra serie de estudios que estaremos teniendo en estos días, por cierto, vamos a estar, mis amados, teniendo esa preparación a través de los estudios bíblicos, a través de los grupos, en relación a nuestra campaña, la Caravana de la Victoria, que va a ser ya próximamente en octubre. Y durante estos meses hemos estado estudiando, hemos estado manteniendo grupos pequeños, hemos estado trabajando con estudios personales, pero es importante, ya llegó la hora hace rato de ir presentando a Cristo, porque a veces me preocupa que algunos religiosos no nos han mirado a nosotros, los adventistas, como cristianos, cristocéntricos, porque no hemos sido tal vez tan cristocéntricos, o sí debemos haberlo sido de acuerdo a lo que se nos ha aconsejado. Yo creo que es importante que levantemos a Cristo y es fundamental que nosotros podamos tener esto claro en la mente. Yo agregaría, Pastor de los Ríos, el éxito de compartir el amor de Dios con otros es que podamos levantar a Cristo. Amén. Al hombre del Calvario. Eso. El fracaso de cualquier estudio, de cualquier tema de la palabra de Dios, está en sacar a Cristo de ese estudio, del tópico que se está compartiendo con otros. El éxito está en levantar a Cristo. El fracaso está cuando nos ponemos a discutir y Cristo no es el centro del mensaje y tampoco vivimos a la altura de lo que Él espera de nosotros. ¿Sabe que escuché una vez un comentario de alguien que decía, bueno, es que solamente se habla de Cristo y no se habla de otra cosa? Y verdaderamente, amigos, nosotros debemos
hablar más de Cristo. Cuando hablamos más de Cristo, vamos a lograr el éxito. Bueno, nuestro tiempo se nos ha acabado ya. El doctor, ha sido una bendición haberle tenido con nosotros. Pero queremos decirles a nuestros queridos alumnos que tienen allí seguramente ya en la iglesia a su lado su profesor número 1. Ese es el pastor de la iglesia, que ya llegó la hora en que ustedes comiencen a discutir lo que el doctor Machado nos ha presentado en su clase a través de este video. Este es el momento de discutir, de llegar a conclusiones, porque esta es la base que debemos mantener en cada uno de los estudios a través de estos videoclases. Que Dios me los bendiga a todos y deseamos que la paz de Cristo siga con ustedes en la preparación, en el lema que tiene todo alumno fiel: cada alumno un evangelista para la gran terminación de la obra de Dios en este tiempo. Amén. Bendiciones les deseamos a todos. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad, mi Jesús.